Claro, ya está. Parece que ya está. Sí, Sí, está grabando. genial. Vale. ¿Grabas tú o grabo yo? Creo que estoy grabando yo. Bueno, vale. ¿Tú también estás grabando? Vas a Sí. tener la metagrabación. Va, es igual. Venga, dale. Vale. Bueno, pues muchas gracias por venir. Me encanta que seamos 4, la verdad. Yo soy Chris, soy la Head of Product del departamento de B2B en Lifeful Connect. Lo tenemos dividido el departamento de producto en B2B y B2C. Pues yo llevo toda la parte de B2B. Y de hecho, mira, aprovecho y con el rollo de la charla de café, os presento también a Edu, que también trabaja en Lifeful en la parte técnica. Y de hecho, lo que vamos a ver hoy fue uno de los proyectos en los que estuvimos trabajando el año pasado, que fue el momento de la fusión entre Trovit y Mitula, que es las dos empresas con las que después se creó Lifeful Connect, y estábamos los dos en el equipo que estaba trabajando del lado de los clientes. Así que, Edu, también feel free de cualquier detalle técnico que quieras compartir, aspectos de cómo abarcamos un poco todo esto y lo gestionamos, pues ideal. Y Marta, Federico, en cualquier momento podemos ir hablando. Os voy a perder también porque voy a compartir algunas slides, pero si no os desmuteáis y vuelvo a recuperar el vídeo rápidamente. Cristina, antes de empezar, para romper un poco el hielo, ¿puedes comentar un poco o sea, qué hace Lightful Connect? Como para tener una idea, digamos, del contexto y el mercado, o sea, a qué se dedica, digamos. Sí, claro. De hecho, también lo vamos a ver ahora. Mira, Lifeful Connect es el resultado, pero te hago la intro ya y después cuando lleguemos a las slides, pues mira, me las chimpo y a correr. Pues Lifeful Connect nace de la fusión entre Trovit y Mitula. A Trovit lo compró una empresa japonesa hace unos 5 años, 6 ya quizás, sí. Y esta misma empresa japonesa, que se llama Lifeful, hace cosa de 1 año y medio, 2, compró a Mitula Group, que era el competidor directo de Trovit. Ambos hacían los mismos. Entonces, ¿qué era Trovit y qué era Mitula? Agregadores que tenían diferentes verticales de clasificados, de real estate, de coches de segunda mano, de ofertas de empleo. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos todas las ofertas que hay. Pues imagínate, en el caso de España, real estate, pues todos los anuncios de Idealista, Fotocasa, Vitaclia, que todos estos son clientes nuestros, los cogemos, los ponemos todos juntos, de manera que si tú buscas un piso en Madrid, pues entras a cualquiera de nuestros buscadores, buscas Piso Madrid y ahí te sale toda la oferta agregada para simplificarte un poco ese proceso de búsqueda. Vale. O sea, competís, por ejemplo, con Rastreator, más o menos. Bueno, el concepto es el mismo, pero nuestra competencia no está tanto ahí, porque nuestros clientes son portales inmobiliarios. Entonces, portales inmobiliarios, portales de coches de segunda mano, portales de ofertas de empleo. Entonces, dependiendo del vertical, nuestros competidores son unos u otros y en algunos hay más agregadores, en otros con los que competimos directamente es con tools de marketing como Google Ads, Facebook Ads, Criteo, porque al final por lo que nosotros somos una fuente de tráfico para estos portales, entonces por lo que nos peleamos un poco es por el budget que estos portales tienen para invertir en marketing. Así que ese es un poco el modelo de negocio dentro de la empresa de Lifeful Connect. Esta es una de las business units, que es la más importante, pero hay otras. También tenemos un agregador de fashion y también tenemos algunos portales inmobiliarios más pequeñitos en sudeste asiático y en Latinoamérica. Así que hacemos un poco diferentes cosas. La parte de agregación es la más importante y concretamente la parte de real estate, donde a nivel grupo de clasificados pues somos líderes mundiales. Así que el challenge, pues ya ves que no era pequeño, porque pues eso, veníamos de ser pues 2 empresas competidoras, compartiendo clientes y con un montón de métricas que proteger. Pero bueno, mira, comparto pantalla ya y así os acabo de dar un poquito de contexto de todo. Ahora es cuando os pierdo, ¿vale? Así que cualquier cosa... Ostras, que he compartido la que no era. Bueno, perdón. ¿Qué estáis viendo? Una pantalla negra. ¿Ah, sí?
¿Y ahora? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Ahora veis una naranja? Sí. ¡Qué guay! No he perdido vuestras Sí. caras tampoco, os tengo aquí. Así que ideal, porque así veo si os aburrís, si no, y como somos 4 tampoco os podéis escapar. Vale, pues bueno, la fusión. Como os podéis imaginar, una fusión es un retazo. No sé si habéis pasado alguna vez por algo así, pero para una empresa es un reto a muchísimos niveles. Yo no os puedo explicar cómo ha sido para cada uno de los departamentos porque no he estado tanto ahí, pero sí que vamos a poder hablar del caso en concreto, de cómo lo enfrentamos desde la parte de B2B que comentábamos ahora. Entonces, para daros un poquito de contexto antes de empezar, me gustaría explicaros cómo hacemos producto en Lightful Connect. Y uno de los frameworks que utilizamos más y que nos ha ayudado también bastante en este proceso de fusión, que es el del Double Diamond. Probablemente os suene, así que me lo chimparé muy rápido, ¿vale? Pero bueno, el Double Diamond al final es un framework que diseñaron la gente del British Design Council, fruto de analizar cómo era el proceso de innovación y de enfrentarse a la resolución de un problema, cómo lo hacían pues, diferentes empresas como por ejemplo Microsoft, Lego, Starbucks, y al final lo que vieron es que más o menos el racional y el proceso por el que pasaban todas era muy parecido. Entonces, ¿qué hicieron? Pues lo encapsularon y crearon como una receta para que otros que nos vamos a enfrentar a un proceso similar, pues podamos tener una muletilla dentro de la que apoyarnos. Entonces, empezamos intentando entender mucho cuál es el problema y no asumiendo. Antes Marta también en la conferencia de esta mañana decía muchas veces, bueno, es que muchas veces implementamos lo que creemos que debemos implementar, ¿no? O lo que parece que tiene sentido. Entonces, el framework lo que te pone en el primer momento es, bueno, primero ábrete e intenta entender qué es lo que estás intentando conseguir, cómo haz entrevistas con usuarios, haz research del mercado, haz benchmark, haz research interno con tus stakeholders e intenta entender realmente qué es lo que es, de qué se trata ese challenge. Una vez que tienes todo ese conocimiento ganado, al final tienes que hacer elecciones que muchas veces son difíciles y escoger pues, dónde vas a tener que trabajar. Identificar pues, cuáles son los problemas más importantes, definir hipótesis y distintos caminos que podría tener sentido y al final pues, escoger uno de ellos que crees que te va a resolver más lo que estás buscando. Entonces, después entramos a toda la parte de desarrollo de la posible solución y de delivery de esa solución. Entonces, ¿cómo lo hacemos aquí? Pues al final de lo que se trata es de intentar entregar valor lo más rápido posible y hacerlo de la forma más barata y poder salir de dudas de si esas hipótesis que teníamos solucionan lo que estábamos buscando o no es así, ¿no? Entonces, ¿en qué entramos aquí? Pues en toda la parte de desarrollo de prototipos, de A/B testing, de darle un producto al usuario y construirlo quizás de forma menos robusta para ellos y hacerle shadowing para ver cómo lo están utilizando. Y cuando lo tienes construido, pues entregar ese test, hacer ese lab, ver ese prototipo de más alta o más baja fidelidad y entender si tienes las papeletas de conseguir mover esos KPIs que tenías y ese reto que te habías propuesto, ¿no? Entonces, lo que preguntabas antes, Federico, y un poquito de contexto sobre lo que estábamos, la situación a la que nos enfrentábamos. No me voy a enrollar mucho, ¿vale? Pero sí que un poco de un contexto mínimo nos va a venir bien para que después podamos ver cómo estuvimos trabajando con todo esto. La fusión, que al final esto, gracias a tu pregunta, ya os lo he contado. Entonces, nos encontramos en principios del año pasado, que nos encontrábamos en ese momento de, bueno, la fusión es una realidad, se ha creado la empresa de Lightful Connect y entonces tenemos que ver qué hacemos a partir de ahora y cómo lo enfrentamos. Entonces, ¿qué suponía esta fusión? Pues al final suponía que
estábamos dando servicio con todas nuestras webs de agregadores en 63 países, teníamos más de 180 millones de visitas al mes, teníamos más de 250 webs que gestionar y cientos de clientes en todo el mundo. Entonces, ¿quiénes son nuestros clientes? Pues lo que os decía antes, los principales portales de clasificados de casi cualquier país en los que podáis pensar, pues los top players que se os vengan a la mente trabajan con nosotros y seguramente ellos sean clientes nuestros. Entonces, desde una perspectiva de B2B, nosotros al final lo que hacemos, como os explicaba antes, es somos un proveedor de tráfico, entonces los portales trabajan con nosotros para intentar incrementar el tráfico que reciben con nosotros y la calidad de esas visitas, ¿no? Entonces es como Google Ads, si lo queréis ver así, pero dentro de las webs de la iFull Connect. En Trovit lo hacían de una forma, en Mitura lo hacían de otra. Entonces, una vez que nos juntamos, nuestra misión ahora era decir, bueno, juntos tenemos todo ese potencial que veíamos antes, el cliente venía a trabajar de forma separada con los agregadores de Mitura y con el de Trovit. ¿Cómo podemos crear una experiencia para el cliente para que acceda a todo ese valor que juntos multiplicamos y que sea pues mucho más sencillo para él y mucho más fructífero? Entonces, al final, como teniendo un poco en cuenta este contexto, sí que enfrentamos este proceso poniéndonos como algunas guías. La primera era proteger valor, porque ya veis el contexto del que veníamos. Entonces, lo que teníamos que tener mucho cuidado era que con lo que desarrollásemos nos asegurásemos de que no nos íbamos a cargar nada importante. Por otra parte, teníamos que asegurarnos de que nuestros clientes iban a tener una experiencia de calidad en todo momento con nosotros. No queríamos que los clientes perdiesen cosas de valor que hoy estaban teniendo o con Trovit o con Mitula, sino que tuviesen como mínimo una experiencia igual de buena que la que venían teniendo y a poder de ser una superior. Entonces, eso para nosotros fue súper importante desde el principio, pero al mismo tiempo también queríamos movernos rápido. ¿Por qué? Porque lo que veíamos era, bueno, esto es un proyecto gigante, son tecnologías diferentes, un montón de webs, no tenemos ni idea de por dónde avanzar, se puede convertir en un chicle brutal e infinito. Y lo que queremos es poder tocar realidad lo más rápido posible, sobre todo para saber si vamos bien o mal encaminados. Pero al mismo tiempo también teníamos súper claro que queríamos construir una solución técnica robusta y de calidad. Como veis, había un montón de valor que proteger y lo que no queríamos hacer era soluciones que técnicamente no nos fuesen a escalar después cuando fuésemos a abrir a muchos clientes o que después nos fuésemos a encontrar en una situación en la que cada 2x3 fuésemos teniendo bugs. Tened en cuenta también que por el histórico que tenían tanto Trovit como Mitula, que ya eran pues, dos empresas súper asentadas y con más de 10 años en el sector cada una de ellas, también teníamos un montón de legacy por todas partes. Entonces, era un poco también la oportunidad de decir, bueno, construyamos algo de valor porque si partimos de algunas de las mismas cosas que tenemos ahora, se nos va a caer el chiringuito y vamos a perder en otras cosas. Y además de esto, teníamos mogollón de incertidumbre con la que sabíamos que íbamos a tener que convivir a lo largo de buena parte del proyecto. Entonces, esto no siempre es fácil, no todos los stakeholders me entienden, no todo el mundo de los equipos lo lleva bien tampoco, de bueno, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Y cuándo vamos a salir? ¿Y cuándo vamos a hacer esto? Había un montón de preguntas que no sabíamos y lo teníamos que asumir. Entonces, con este contexto, ¿cómo empezamos? Bueno, pues empezamos entendiendo. Entonces, una de las cosas que hicimos y que creo que nos ayudó un montón a dar en el clavo a la hora de algunas de las soluciones que decidimos construir fue empezar por los usuarios. Podríamos haber asumido que, bueno, sí, nosotros ya conocemos a los clientes de Trovit y también conocemos a los clientes de Mitula. Ya lo sabemos todo, ¿no? Bueno, en este contexto en el que las dos empresas se fusionaban, al final había muchas cosas que fruto de esa fusión también a los clientes le impactaban y que si nosotros no hubiésemos ido a hablar con ellos, pues nos habríamos perdido, ¿no? Entonces,
¿vale? Mi ratón se ha quedado frito un momento, entonces me he saltado un par de slides. Aquí estamos. Vale, cuando hablamos de usuarios, ¿qué tenemos? Pues para nosotros, por una parte, eran los clientes, que era todo lo que veíamos antes, pero también tenemos otros usuarios, que es el departamento de ventas. Antes, justo con Marta y con Federico estuvimos también en el Open Space, bueno, la charla que montó Sergio de Mercadona, y hablaba también de, muchas veces tenemos a los usuarios más cerca de lo que creemos, y en el caso de Mercadona, pues tenían a toda la parte de la gente de los almacenes, la que montaba los paquetes y demás. En nuestro caso, y que también pasa en un montón de empresas B2B, el departamento de ventas muchas veces es un usuario más y tiene mucho que decir. Claro, nosotros pensad que es un producto de performance marketing, entonces la venta que hacemos no es una venta a puerta fría y de te voy a encasquetar un producto. No, el trabajo que realiza el departamento de venta realmente es más un acompañamiento del cliente y un trabajo más de account management, de entender cuáles son sus objetivos, entender cuáles son lo que está buscando con la compra de tráfico, y entonces en base a esto y a mucho análisis de datos, hacerle una propuesta de creación de campañas que realmente le vaya a funcionar. Entonces, ventas es el primero que, si algo no le está funcionando a un cliente, le va a decir pues que pare la campaña y que la cambiemos. Entonces, es más un acompañamiento y más un buscar el crecer con el cliente y no tanto a sus expensas, ¿no? Entonces, en este sentido, ventas sí que hace pues mucho trabajo, ya os digo, de análisis de datos, de entender tanto al mercado como a los clientes específicos. Entonces, en este sentido, muchas veces es como un proxy para nosotros para llegar a ese cliente. Entonces, poder trabajar con ellos era un asset que quisimos aprovechar, y que creo que está guay, porque a veces podríamos decidir ignorarnos y pasárnoslos por alto, pero a veces consigues dar valor de una forma más rápida llegando a través de ellos. Entonces, ¿cómo encaramos esto? Lo primero de todo, hicimos una parte de research interno, sobre todo hablando con los equipos de ventas y también con otros equipos que estaban cerca del cliente, porque al final necesitábamos entender pues tanto el feedback que tenían ya de los clientes para podernos preparar para eso, como también esa realidad que estaban viviendo a partir de ahora, fruto de la fusión. Pensar que ventas, claro, ventas pasó un poco lo mismo. Había ventas de Trovit, había ventas de Mitula, y una de las primeras cosas que se hicieron fue unificar el equipo de ventas, de manera que un cliente que, yo qué sé, Fotocasa, que antes tenía 2 account managers, ¿no? el de Trovit y el de Mitula, pues centrarlo solamente en una persona para tener un único interlocutor. Entonces, esto fue un primer beneficio para el cliente, pero que le cambió un montón la realidad a los equipos de ventas. Cuando conocimos esa parte interna, lo siguiente fue irnos a hablar con los clientes y a entender pues, cómo estaba siendo todo esto para ellos, y dónde veían las oportunidades y también los puntos de mejora y cuáles eran las necesidades más fuertes que tenían. Entonces, aquí hicimos diferentes cosas, desde entrevistas con los propios clientes hasta después surveys también para cuantificar y labs para validar algunas cosas, pero bueno, luego os enseñaré un poquito más de esto. Mucho análisis de datos que nos ayudó a encontrar algunas oportunidades, y también muchos estudios técnicos de distintas soluciones, spikes por todas partes, y estudios un poquito más intensos y también otros más teóricos de los diferentes caminos que podíamos seguir. Aquí, Edu, también nos puedes contar un montón, si quieres, de esa parte. Entonces, con todo ese conocimiento que aunamos, escogimos que la solución por la que nos queríamos encarar era utilizar la herramienta de compra de tráfico que en ese momento ya tenía Trovit para centrar toda la parte de la compra de tráfico en todos los agregadores de Lightful Connect y ofrecérsela al cliente, ¿vale? Entonces, sacamos incertidumbre de muchas cosas gracias sobre todo a la parte del estudio técnico, y decidimos ir por esta vía. Sabíamos un poquito más,
pero no sabíamos nada más, ¿no? Había al final un montón de funcionalidades dentro de esta herramienta de Trovit Partners, como también muchas posibilidades que los clientes tenían en la compra con Mitula. Entonces teníamos que ver la forma de crear algo nuevo utilizando esta base que ya nos venía muy bien para hacer algunas cosas. Entonces, ¿cómo continuamos con todo esto? Bueno, pues lo que vimos aquí fue que al final nos obsesionamos con encontrar cuál era la mínima iteración para poder entregar valor. Entonces, ¿qué vimos aquí? Pues, ¿qué era valor para nosotros? Valor para nosotros era que el cliente tuviese una experiencia mejor gracias a la fusión y que también pues, pudiese tomar decisiones de forma más rápido y mejorar los resultados que estaba teniendo con nosotros. Entonces, esa forma de llegar a dar ese beneficio al usuario final, nosotros uno de los canales que encontramos fue hacerlo a través del equipo de ventas, que como os digo está muy cerca del cliente, tiene mucha parte de análisis de datos y podía simplificar algunas de las cosas para los clientes. Entonces, ¿qué veíamos aquí? Pues que el equipo de ventas al final tenía una cosa que es un requerimiento de calidad mucho menor. Claro, como estábamos todos en el mismo barco, para nosotros era muy fácil coger al equipo de ventas, hablar con ellos y realizar, bueno, darles soluciones que a nivel de UX no eran perfectas ni mucho menos y tener ahí un estándar un poquito más bajo de calidad y que quizás les implicase un poco más de trabajo que la solución ideal, pero que nos hacía estar un paso más cerca de la situación que teníamos en ese momento de estar cogiendo información de fuentes diferentes, estar utilizando herramientas distintas, luego la conciliación de todo eso era un caos y podíamos simplificar algunas de esas cosas trabajando de hecho con cosas tan tontas como por ejemplo Excel. Entonces, no necesitábamos irnos a realizar una solución que técnicamente fuese súper completa y que a nivel de UX estuviese todo pulidísimo desde el minuto 1, sino que podíamos empezar a simplificarle la vida a los clientes llegando a través del equipo de ventas y con cosas que claro, que de cara al cliente sería impensable estarle enviando Excels cada día con sus resultados conciliados, por ejemplo. Y otro punto que tuvimos aquí es, bueno, esto ya lo he contado, es que el equipo de ventas nos ayudó a tener feedback temprano de muchísimas cosas. Al final, claro, hicimos todo un sistema nuevo de traqueo de métricas, entonces necesitábamos testear mucho la parte de datos. Con el equipo de ventas, lo que tenemos en la parte de desarrollo de producto de cara a B2B es todo un framework que lo que hacemos es que antes de llevar un producto a producción, después de haberlo testeado con prototipos de baja o de alta fidelidad, de haber probado con clientes también, en el momento en el que ya decimos, vale, esto tiene buena pinta, vamos a empezar a ir por aquí, lo primero que hacemos es, se lo damos a un equipo de ventas que le llamamos los beta testers. Entonces, los beta testers cogen este producto, lo usan durante un tiempo y dan feedback. Dan feedback desde cosas como no me funciona X, que a veces puede pasar, a pesar de que todo pase antes por QA, pero después al encontrarte casos en la vida real, pues es todo mucho más complejo. Pues feedback de ese tipo o feedback también pues más de la parte de experiencia de usuario de esto no lo entiendo, esto estaría guay que tuviese no sé qué, aquí echo de menos X. Y en paralelo también lo que hace el equipo de ventas es empezar a preparar la parte del discurso comercial, ¿no? De cómo vamos a explicar esta funcionalidad, de cómo la vamos a vender, etcétera. Entonces, con todo el feedback que recabamos ahí, pues iteramos el producto, ventas también en paralelo itera su discurso y cuando estamos seguros de esto, ahí lo pasamos a todo el equipo de ventas que les damos unos días también para que testeen, para que prueben, para que lo acaben de romper si hay más cosas ahí y se familiaricen también con él antes de salir a clientes. Y después nos vamos a clientes y ahí pues seleccionamos a un pequeño grupo de clientes de beta testers para que hagan un poco ese mismo proceso, pero claro, el nivel de seguridad que tenemos después de que lo haya usado Sales ya es mucho más alto y luego ya pues vamos abriendo a clientes poco a poco.
Aquí seguimos un poco ese mismo proceso que veníamos haciendo pues de casi cualquier funcionalidad que implementamos en los productos que ya teníamos rodando, ¿no? Entonces, como nos estaba yendo bien, dijimos, bueno, pues para ahora este monstruo de la fusión, pues vamos a intentar seguir un poco el mismo approach y nos sirvió muchísimo porque tienes un feedback mucho más rápido y te aseguras más de que también a la hora de, por ejemplo, en este caso que decíamos que trabajamos con Excel, pues de cómo servir la información, cómo la consumen después, pues si ellos, luego la gente de ventas, pues si coge y hace pivots con determinada estructura de información y demás, pues tú poderlo ver, poderte fijar y poder decir, ostras, pues estas mismas cosas de cómo están trabajando después esos datos que tú le estás pasando, vamos a intentar utilizarlo para plasmarlo en el producto final que va a utilizar el usuario directamente. Entonces, esto nos sirvió un montón. El siguiente punto sería que intentamos validar con el mínimo coste posible. Entonces, ¿qué significa esto? Pues lo que hablábamos antes de trabajar con prototipos que pueden ser de tan baja fidelidad como un dibujo. Por ejemplo, el vídeo que ponías, Marta esta mañana me encantó. En nuestro caso, claro, no tenemos la parte de la tienda y los clientes están pues en sus oficinas en ese caso y por todo el mundo, pero sí que tienes una forma de llegar al usuario, en nuestro caso, que es el equipo de sales, y después pues estás a una llamada de teléfono. Tampoco es ningún drama. Entonces, desde protos que pueden ser pues tan a mano alzada como aquellos que veíamos ahí, hasta otros de más alta fidelidad. En nuestro caso, como según la cosa que queríamos validar, ¿vale? Pero como había bastante parte de datos, el tipo de usuario también está muy enfocado a los datos que ve. Entonces, si algo no le cuadra, si los números que pones ahí son un poco random, se va a fijar mucho en ¿qué está pasando aquí? O, ¿por qué es esto tan bajo? O, ¿qué es este nivel de conversión que no tiene ningún sentido? Entonces, nosotros esa parte, según lo que estemos deseando, la tenemos que cuidar un montón. Pero igualmente puedes hacer cosas que estén muy cerca de la realidad, pero sin tener necesidad de tocar ninguna línea de código. Entonces, en los puntos en los que teníamos más incertidumbre y algunos que eran muy cores, como por ejemplo la parte de la creación de la campaña, lo que trabajamos fue con prototipos que tenían eso, un nivel de fidelidad un poquito más alto para validar diferentes soluciones que teníamos en la cabeza o que eran posibles con clientes reales. Entonces, aquí en la imagen que se ve, me podéis ver a mí ahí con uno de los compañeros del equipo de ventas en medio de un lab con clientes. En este caso, bueno, he cortado la foto del cliente un poco por su privacidad, pero estaba por ahí atrás. Utilizamos una tool que se llama Lookback, que nos va súper bien porque lo que te permite es grabar tanto la pantalla del usuario como su cara. Entonces tú le puedes pasar un link con los escenarios, por ejemplo, en este caso los protos, y ver pues cómo se va moviendo, pero también pues ver las caras que está poniendo, porque a veces no te dicen nada, pero están poniendo cara de no me estoy enterando de nada. Y hablar con él, irlo guiando pues, con lo que hayas definido en el lab. Y también lo que permite esta tool es que puedes tener observers. Entonces, cada vez que hacemos un lab, le pasamos el link al equipo y el equipo pues está viendo. Por ejemplo, el equipo técnico está viendo lo que está diciendo el usuario y demás y puede estar participando. Nosotros, como lo organizamos en producto, es toda la parte de los labs, nunca la hace una sola persona, la solemos hacer mínimo 2, de manera que haya pues una persona, pues por ejemplo en este caso estaba yo guiando el lab y otra persona que está tomando notas, que veis todo lo que sale por aquí encima de la rayita del tiempo, pues son notas que después te permiten ir al vídeo y recuperar trozos de, por ejemplo, aquí empezamos a hablar de la creación de la campaña, se ha quejado de no sé qué, se ha quejado de no sé cuánto. Y el equipo técnico pues, lo está viendo simplemente como un observer, pero le está llegando todo eso en directo al que se quiera sumar y si no, pues después el vídeo está ahí disponible para quien lo quiera ver. Total, que hacer este tipo de cosas nos sirvió un montón y nos ahorró mogollón de tiempo de desarrollo,
para no comprometer soluciones que en principio eran las que nos tenían mejor pinta, pero que técnicamente eran mucho más complejas y que realmente a la hora de después verlas con los usuarios, lo que vimos fue que habríamos cometido un error, que habríamos tenido que echarnos un paso atrás y haber hecho cosas que incluso, pues eso, a nivel técnico nos habrían costado menos. Y la otra parte con la que nos centramos un montón fue en generar impacto de forma continua. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues al final lo que hicimos fue un rollout progresivo de clientes. ¿Por qué? Porque, claro, tú quieres darle valor a los usuarios, pero no todos tus usuarios son iguales. Algunos que tienen un nivel de complejidad, en este caso que trabajábamos con campañas, más alto que otros que son usuarios que son muy expertos y unos frikis de la plataforma y de utilizar todas las tools, otros que igual por ahí ni se meten o se meten una vez al mes, ¿no? Entonces, si quieres dar valor al usuario, lo que puedes hacer es hacer ese análisis de quiénes son tus usuarios y ver a cuáles de ellos, si hay algunos, a los que puedes llegar más rápido. Entonces, lo que hicimos aquí fue un análisis de datos muy grande, gracias al que vimos que efectivamente podíamos desarrollar soluciones para algunos que tenían un nivel de complejidad más bajito que otros y llegar a ellos. Entonces, aquí sí que hubo un trabajo muy constante con el equipo técnico, del equipo de producto y el técnico, y creo que esta fue una de las claves que más nos sirvió. Entonces, cuando esta mañana también hablábamos en alguna de las charlas de cómo hacer que el equipo técnico esté más cerca del equipo de producto, realmente aquí es que fue una de las cosas que si esto no hubiese pasado nos habríamos dado de bruces, porque al final es que era un proyecto súper técnico y si no llegamos a estar ahí bien unidos, pues habría sido un pain. Entonces, dentro de eso, pues sí que vimos algunas oportunidades que nos permitieron crear soluciones de una forma un poquito más fácil. ¿Y qué hicimos? Pues como al final lo que queríamos era darle a los clientes una experiencia de calidad, que no sintiesen que estaban perdiendo pues un nivel respecto a los productos que venían utilizando hasta ahora, pero al mismo tiempo les queríamos resolver los problemas que se estaban encontrando cuanto antes y poderles dar ese valor, lo que creamos fue este acceso prioritario, que los clientes se sentían como que podían acceder a estos datos o a estas nuevas tools que estábamos creando pues antes que nadie, y que para nosotros lo que nos permitía era podérselos dar cuando estábamos seguros de que todo funcionaba bien y que resolvían realmente esa necesidad que el cliente iba a tener, pero sin tener que trabajar en otras cosas, por ejemplo, en tener pues toda la herramienta finiquitada con toda la integración de todas las funcionalidades que teníamos. No, quizás teníamos solo algunas, las más cores, podíamos entregar esas, pero no trabajábamos en el resto, pero oye, era un acceso prioritario, entonces te lo estoy dando a ti en confianza para que lo puedas usar porque sé que tienes muchas ganas de poderlo tener. Y a nosotros también nos venía súper bien porque nos permitía tocar realidad lo más rápido posible y salir un poco ya de esa beta y entrar ya en bueno, has probado esa beta y ahora sabemos que funciona o hemos iterado, quédatela y vétenos contando cómo te va porque tienes acceso prioritario, ¿no? Entonces creamos como un poco ese vínculo con los clientes que nos sirvió un montón, tanto a nosotros para darle valor como también para recibir un poquito de feedback. Y el resultado al final es que partíamos de esa tool que tenía Trovit, fue que la transformamos y creamos una nueva marca que se llama Thrivey, que al final es la herramienta y tu asistente de clasificados de iFull Connect. ¿Qué es lo que os contaba? Lo que te permite es comprar tráfico en todas las webs del grupo de iFull Connect, todos los agregadores, perdón, y además de esto también ver insights de cómo está performando tus campañas, de qué tipo de tráfico estás llegando, de cuánto contenido tienes duplicado con otros competidores, etcétera, etcétera, para poderle sacar el mayor partido posible. Entonces, claro, pues todo esto lo construimos para todas las webs que veíamos antes y fue bastante challenging. Entonces, al final tuvimos que tomar decisiones difíciles aquí y tener muy claro también cuál era nuestro valor. Nosotros sabíamos que queríamos crear una nueva marca, ¿vale? Para nosotros crear la nueva marca suponía como decirle al cliente, mira,
esto ya no es Mitula más, esto ya no es Trovit más, esto es algo nuevo que queremos empezar a crear contigo a partir de hoy y que nos abre la puerta a un universo nuevo de posibilidades, ¿no? Entonces, la creación de esa marca la teníamos clara, pero es verdad que esa marca como tal al cliente no le estaba dando el mayor valor que tenía. El cliente lo que quería era poder crear campañas rápido para todas las marcas desde un mismo lugar y poder tener todos los datos de cómo estaban performando en un mismo lugar para que el análisis fuese rápido. Entonces, no queríamos que el tener que estar haciendo un rebranding y demás para toda la plataforma fuese un stopper para poder salir a clientes. Entonces, la decisión que tomamos fue que si nuestro valor estaba en los datos y en la facilidad de creación de campañas, habilitar las funcionalidades que estaban relacionadas a esto y posponer la parte del rebranding. Entonces, lo que fuimos haciendo, como os contaba, es ir dando acceso de forma progresiva a los usuarios a esta tool y toda la parte del rebranding la pospusimos para un último momento en el que ya tuvimos la confianza de hacer un rollout más masivo a todos los clientes, entonces ahí sí ya aplicamos este rebranding. Y también tomamos algunas decisiones, como por ejemplo la que podéis ver en pantalla, que es algunas de las herramientas que habían en esta tool de la que partimos inicialmente, que era Trovit Partners, no eran herramientas que fuesen utilizadas muchísimo por los clientes. Entonces, claro, no queríamos tampoco tener que invertir en cada una de las tools que teníamos, adaptarla para que funcionase tanto para Trovit como para Mitula, Nestoria, Nuroa. Entonces, lo que hicimos en este caso pues, fue optar por mostrarle como un mensaje al usuario de mira, esta funcionalidad temporalmente solamente está disponible para Trovit en este caso y pronto la pondremos también para Mitula. Y en el momento en el que fuimos habilitando las pantallas con la info de todas las marcas, nos fuimos deshaciendo pues, de estos disclaimers que vemos por aquí. Pero vamos, que al final la moraleja para mí en ese caso es que tampoco nos tenemos que obsesionar con, ostras, tiene que estar todo perfecto, perfecto, perfecto y no podemos tener ni un momento en el que fallemos o tenemos que, si en este caso la herramienta no está 100% adaptada, pues quizás prescindir de algunas de esas funcionalidades. No, lo probamos con los clientes y vimos que para ellos también estaba bien y no fue un dolor y nos permitió poder salir de forma más rápida y cuando ya lo teníamos todo en prod, poco a poco ir cerrando esos detalles que se nos habían quedado. Así que eso otro de los learnings que tuvimos. Entonces, las claves que por lo menos a nosotros nos funcionaron a lo largo de todo este proceso, creo que fue lo que os decía, producto y técnico trabajando como uno. En ese momento no conocíamos la parte del Product Trio, que veíamos también antes, ha salido en alguno de los meets, pero creo que de forma inconsciente sí que lo hicimos, porque como ya os digo, como era un producto, bueno, un challenge tan técnico y teníamos tanta incertidumbre desde el principio a todos los niveles, tanto al nivel técnico como al nivel de los usuarios, de, ostras, ¿cómo quieren los usuarios consumir esto? ¿Qué necesitan los clientes ahora con todo esto? Sí que creo que tuvimos la cabeza de trabajar muy unidos desde el principio y nos sirvió un montón para poder construir de forma iterativa y también para invertir en soluciones técnicas que fuesen robustas. Otra de las cosas fue el tema de poner a los usuarios en el centro desde el principio, porque es que si no lo hubiésemos hecho y por las conclusiones que sacamos después, si lo comparo con las primeras ideas que teníamos inicialmente, es que habríamos construido algo que realmente no estaría dando en el clavo de dónde tenía más valor el usuario. Así que llevarnos esa misma filosofía aquí y quizás no intentar correr tanto ahí, sino que tomarnos el tiempo de invertir en ese research fue a la larga nos salió bien. Y el otro punto es la parte de la colaboración con en nuestro caso, equipo de ventas, pero si en vuestras empresas hay otros equipos satélites o que están en contacto de alguna manera con vuestro usuario, creo que es súper sano poder utilizarlo y que también formen de alguna parte
que formen de alguna manera parte del desarrollo de producto, que lo entiendan, que vean, que entiendan cómo son esas fases. Es que si consigues entrar en algo así, creo que solo es positivo porque lo que recibes es feedback. Y por otra parte, creo que otra de las cosas que hicimos mejor en este caso fue el invertir en una solución técnica de calidad, pero siempre obligándonos a entregar valor de forma rápida. Y también pues haciendo el ejercicio de humildad de, oye, mira, si valor es un Excel, valor es un Excel. Si valor es darle algo al equipo de ventas para que puedan darle una experiencia mejor después al cliente cuando tienen una llamada con él, pues también estaremos entregando algo y llegando más cerca a ese objetivo que tenemos final, ¿no? Entonces, esto es todo y a nosotros nos han servido algunas de estas cosas. Al final, con todo el proceso tardamos en tenerlo al fin todo en producción y acabado casi un año, 9 meses en tenerlo todo y después algunas funcionalidades más que se nos fueron a 3 meses más, pero sí que conseguimos entregar valor desde el mes y medio, segundo mes, al equipo de ventas y desde el tercer mes ya a clientes. Entonces, creo que se nos podría haber ido realmente al año directamente si hubiésemos ido con el waterfall de, venga, vamos a hacerlo todo directamente y ahorramos ahí bastante tiempo. Pero bueno, nuestra experiencia podría haber sido distinta y desde luego, pero si os sirve por si os encontráis con algún escenario parecido, pues mira, genial. Enhorabuena por... Muy interesante. Muy Bueno, interesante. gracias. Fue un parto, ¿eh? A mí corto me ha parecido cuando has dicho lo de 9 meses. Ah, ¿en qué estabas pensando? No, joder, con tantas webs que luego lo que es vuestra tecnología, no sé, pues probablemente lo que os lleve más mantenimiento no sea las webs, sino motores o cosas o como... Edu, ¿quieres contarte un poco? Porque me da... Y si queréis puedo entrar aquí. Que te lo cuente yo. ¿A qué te refieres con nuestra complejidad? ¿Te refieres como organización o como...? No, a nivel técnico. Sí. A ver, creo que lo tenemos bastante distribuido. Pero si tuviese que decir, o sea, donde tenemos mucha complejidad es en todo lo que es... Piensa que somos agregador, que es obtener contenido, ¿no? de otros portales. Entonces, todo eso lo que supone es estar constantemente, digamos que leyendo o atrayendo ese contenido de forma automática, ¿no? Y luego hay todo un procesado de estandarización y de puesta al día, ¿no? Hostia, esto es lo que quiero publicar y eliminación de duplicados y normalización de una bitácora a una idealista viene distinta, ¿no? Entonces creo que ahí es donde tenemos mucha parte de complejidad. Y luego también en toda la parte de lo que sería pues toda la parte de generación de estadísticas, métricas, de cómo performan los portales, ¿no? Y todo ese tipo de cosas que también tiene su complejidad técnica, digamos. Que se me hace difícil decirte, aquí tenemos más o aquí tenemos menos, lo que sé es que tenemos mucha, ¿no? Y bastante distribuida también en distintos proyectos que aparte han nacido con sus formas de hacer, ¿no? Entonces, para nosotros es como si tenemos pues 7, 8 portales, cada uno de ellos es un mundo distinto y eso también es un dolor técnico, ¿no? Es ostras, son mundos distintos que no haces economía de escala, si lo puedes ver así, ¿no? Pero sí, principalmente está ahí. Está complejo. Me imagino, Cristina, que también tuvisteis que matar alguna feature en el proceso, ¿no? ¿Qué tal se tomaron eso? Sí, alguna cosa murió, es verdad. Bueno, algunas cosas fue difícil matarlas también a nivel de equipo, no solamente a nivel de clientes, porque algunas eran nuevas, entonces hacía poco tiempo que las teníamos y claro, como
eso también pues era una razón para matarla, ¿sabes? Como llevan poco, pues el usuario tampoco está tan hecho a esto, pues venga, nos lo petamos y aún había cosas que iterar ahí, no vamos a invertir ahora en iterar esas funcionalidades nuevas, pues no las cargamos. Entonces a nivel de equipo también fue doloroso porque es como, jo, hemos estado haciendo resets de esto, hemos estado iterándolo ya algunas veces, Sales lo había probado, estaban contentos y bueno, pues tienes que pasar por ahí. Y después lo que sí que intentamos escoger mucho fue a nivel de clientes y de las funcionalidades que eran más core, de esas sí que no perder ninguna. Y entonces eso fue una de las guías que nos pusimos. Pero sí, hubo otras que igual no eran las tan cores y que sí que nos las petamos y no fue lo más agradable. Porque además cuando te petas algo al principio, ¿sabes? Luego pues los users también te dicen como, buah, entonces esto no lo vas a volver a poner, que no, que es temporal y luego ya lo recuperamos. Sí, claro. ¿No? Y de hecho algunas todavía no están a hoy. Ni O sea estarán. Igual ni están, sí. Yo tengo una pregunta, Cristina, con respecto sobre todo al tema de hacer, digamos, las entrevistas tanto con la gente de ventas y clientes. El hecho de que hayáis dado, digamos, ese acceso prioritario a cierto tipo de clientes, ese acceso prioritario, digamos, era para los clientes que eran los super frikis, los fricardos de la plataforma o habéis tenido un criterio diferente para dar ese acceso prioritario. Mira, seguimos, ese acceso prioritario lo hicimos aquí, pero lo hacemos en más funcionalidades. Imagínate, sacamos una funcionalidad, pues no le, en ese momento, o sea, le empezamos a llamar acceso prioritario con esto, antes le llamábamos simplemente acceso en beta y ya está. Entonces, los criterios para escoger a los usuarios son distintos. Normalmente, bueno, te hablo de este caso. En este caso, las condiciones que tenían que cumplir los clientes era que tuviesen cierta configuración de campañas, normalmente los primeros más simple, los que fuimos añadiendo en unos siguientes momentos más compleja, pero al principio de todo, como solamente teníamos la solución para los que tenían la más simple, pues tenían que tener eso y además también lo que buscamos fue que fuesen clientes de confianza, con los que ventas tuviese una buena relación, pues si algo no funcionaba correctamente, pues que nos lo pudiesen decir y nosotros pues actuar rápido para solucionarlo, pero que también estuviesen un poco abiertos a eso, y en el momento en el que ganamos más seguridad y en el que fuimos implementando más funcionalidades, dimos más accesos prioritarios. Entonces, en ese caso, pues incorporamos a clientes que usaban ese tipo de funcionalidades para que las pudiesen disfrutar y nos pudiesen dar feedback también. Y después también a clientes que también eran importantes para nosotros. Entonces, nosotros ahí también evaluamos mucho pues, el budget que tenían los clientes y demás, para, en cuanto tuviésemos algo robusto, podérselo dar cuanto antes. Claro, te había entendido que ese acceso prioritario era para clientes específicos que habéis seleccionado vosotros, pero que al final esos clientes pensé que en realidad siempre eran los mismos y digo, ostras, qué peligro, ¿no? Porque en el momento en el cual tienes a alguien de ventas que siempre estás testeando las mismas funcionalidades o diferentes funcionalidades con el mismo cliente, ¿hasta qué punto no terminas desarrollando un producto solamente para ese cliente o para ese subset de clientes y no para el resto? Entonces, quería entender prácticamente eso. No, vamos cambiando el subset dependiendo del tipo de cliente. Además que tampoco queremos, ¿sabes?, sobrecargar a los clientes ni rayarlos de, oye, este mes tal y ahora este mes no sé qué. Entonces, a la hora de hacer entrevistas y así, pues también vamos cambiando un poco. Con estudios más cuantitativos, de un tipo survey y así, ahí sí que no tenemos esto tanto en consideración, porque al final, por ejemplo, pues puede ser un email y si no quieres, pues lo ignoras y ya está. Vale. Yo tengo una pregunta que se va un poco quizá de la charla, porque además tú estás en B2B, pero ¿hacéis también cualitativo con cliente final? ¿Con usuarios? Con B2C, de que, por ejemplo, una persona que busque un piso, ¿no? Sí. Sí, también. Entonces, claro, ahí también es bastante challenging porque como tenemos a usuarios por todo el mundo, pues te puedes imaginar. Entonces, dependiendo de lo que sea, pues se hacen diferentes cosas. Se hace guerrilla, imagínate que me quieres poner un filtro o cambiar un botón de no sé qué, pues coges y bajas a la calle y
y van ahí con los prototipos o con algo impreso y han regalado huevos Kinder y cosas así para intentar que la gente venga a probarlo. Y hacemos eso y ya está. Pero si no, periódicamente sí que hacemos labs o entrevistas o lo que sea con usuarios. Entonces aquí lo que se hace es... bueno, es que dependiendo del tipo de research utilizamos una técnica u otra, pero pues, en función al país en el que queramos testearla, pues contactamos a usuarios de ese país. Entonces, normalmente pues intentamos tirar de nuestra base de usuarios y agendamos las entrevistas ahí. Conseguir a los usuarios es uno de los pains más grandes. Justo de eso te quería preguntar, a ver cómo lo hacéis. Mira, en B2B para mí es más fácil porque, Ya, claro, al porque son estar clientes. ventas, claro, que es un approach distinto porque tienes que tener más cuidado porque es un cliente y todo el rollo, pero también pues siempre están mucho más abiertos y sienten que están construyendo su propio producto y también les va un poco la vida en ello. En el caso de los usuarios es que, claro, envías el mail y se deben de pensar que les ha tocado una herencia de un príncipe ruso, ¿sabes? Nosotros normalmente regalamos algo a los users cuando participan, pues un bono de Amazon, un bono pues, para una charity o alguna cosa así. Entonces, claro, cuando ven lo del bono o que va a haber un premio no sé qué, es como nadie se lo cree. Entonces ahí es bastante complicado. Hemos hecho bastantes cosas, ir contra nuestra propia base de datos de usuarios, hacer campañas en redes sociales con el target de usuarios que buscamos, ir con alguna empresa por fuera que también le pasas un poco cuáles son el perfil del usuario. Pues, por ejemplo, nosotros solemos buscar gente que haya buscado comprar piso o alquilar, depende, en los últimos 2 años y que sean pues mujeres de entre estos años y no sé qué. Entonces te traen a esta gente. Y también tiramos mucho del boca a boca. Como también tenemos gente de un montón de nacionalidades en la empresa, pues podemos pedir específicamente, oye, si conocéis a alguien, si tenéis algún conocido, y esa es la más rápida. Vaya. Family and Friends, pero, y también, bueno, lo que hemos hecho también ha sido pues a veces bajarnos a la calle y preguntarle directamente a gente por ahí, pues si estábamos haciendo algún guerrilla o algo, pues después decirles, oye, ¿y tendrías una hora pues, esta semana o la que viene para venirte a nuestras oficinas que están aquí arriba y hablar con nosotros? Pero bueno, lo que más convierte es el Family and Friends y el resto, la verdad es que es picar bastante pala. Alguna de estas empresas creo que les ha funcionado bien. No recuerdo el nombre de estas de captación de usuarios, pero si quieres ahora lo busco y te lo paso. Me interesaría, gracias. Vale. Pero sí, que no hemos dado en la tecla perfecta, ¿eh? Es muy difícil, estamos muy sobresaturados de spam, entonces ya no sabes qué creerte y qué no. Ya ves, sí. También se han enterado bastante los mails y así, pero bueno, es difícil. Claro, nosotros tenemos una base muy, muy grande, entonces siempre te contesta alguien, pero es lo que nos pasa un montón también es que la gente te da plantón. Estás ahí en la call y no se presentan. Vale. Bueno, pues oye, muchas gracias a todos. Me he sentido súper cómoda con el formato Petit Comité, la verdad. Gracias sobre todo a Marta y Federico, que han estado desde el principio y hemos tenido una charla muy guay, personalmente, opino. También arrastrada de las charlas anteriores. Así que nada, muchas gracias a todos y no sé qué hay aquí ahora. Pues yo tampoco supongo entrar ahora más gente. Ahora hay Open Space ya. Venga, pues hasta luego. Venga. Mucho código ahora. Sí, vámonos de aquí entonces. Venga. Está la sala del café, está